está. Ajá, ahí está. Voy a empezar a grabar esta sección porque ya es el contenido de la materia. La otra parte solamente era como esta introducción de cómo argumentar. Pero esto, por si alguno quiere volver a revisar esto, porque aquí nos vamos a meter. Sí, ¿verdad? La realidad es real. Bueno, aunque es muy interesante la discusión y es digna de escuelas de filosofía y hay becas con CONACYT para pagarle a estudiantes de doctorado que se metan en este problema, en semiótica no es realmente el problema. Pero tenemos que saber que existe esa discusión, ¿va? Se pone entre paréntesis la realidad. Entonces, la idea es esta. Existe un sujeto y queremos saber si allá afuera hay algo a lo cual ese sujeto pueda interactuar, ¿no? Entonces, un extremo de esta discusión, un extremo terrible y que me parece más allá de las animadas discusiones que puedan tener los filósofos eh, sobre el tema, creo que ha impregnado al sentido común de una manera no muy saludable, por lo menos para la vida diaria, y es el dudar de todo. A eso se le llama escepticismo y a lo que me estoy refiriendo en particular es al escepticismo extremo. Ningún enunciado objetivamente verdadero para la mente humana. No existe, ¿no? Es como, ¿qué? Pero si está, no, no existe, no tienes forma de comprobármelo, ¿no? Esto tiene un montón de consecuencias que no vamos a discutir ahorita, pero de entre todas las cosas que les puedo señalar es que sí existe una escuela filosófica que defiende esta idea y que de hecho se mantiene, ¿no? O sea, es una posición, es una argumentación filosófica casi tan válida como cualquier otra discusión filosófica, ¿sí? A mí no me interesa esa posición y en semiótica no podemos partir de ella. Aunque sí, podríamos jalarnos a unos 4 o 5 filósofos que nos ayuden a argumentar por qué la realidad no existe, por qué la realidad no es real. Esa posición no me interesa. Prefiero jalar a otros 4 que me puedan decir que sí, ¿no? Este terreno, de nuevo, es en lo filosófico. Es qué perspectiva tomar, ¿sí? Y una vez les aviso, en la traducción se tiene una perspectiva de esto. O sea, si no, no podría existir la disciplina. Si, si no existiera cierta posición. Hay áreas de las ciencias que tienen que asumir que existe la realidad de determinada manera, si no, no podrían existir. ¿Estamos de acuerdo ahí? Que tenemos que adoptar una posición para poder trabajar con el mundo o en esto. ¿Sí? Y digo, esto, de nuevo, o sea, había una profesora en el doctorado que me decía que Aristóteles ya lo escribió todo, ¿no? O sea, y todos solo venimos a refrescar esto. Estos problemas vienen desde entonces, si no es que más antiguo, porque, y esto lo tengo que mencionar como compromiso a mi área, ignoramos mucho sobre la discusión en Oriente, en China, India, y es mucho más antigua. Entonces puede ser que esta discusión sea mucho más antigua que la de los griegos, solamente que en Occidente les damos una posición, ¿no? Pero puede ser mucho más antigua. Entonces, el problema viene con Platón, y esto es algo que tal vez van a encontrar en la lectura, ¿no? Y que creo que es importante distinguirlo. No sé si en otras materias ya habían tenido oportunidad de hablar sobre el mundo de las ideas de Platón. Ustedes díganme. ¿No? Ok. Si le hacen la pregunta a Platón, ¿la realidad existe, Platón? Platón les diría, pues mira, existe el mundo sensible, está allá afuera el mundo sensible, pero ese no es el mundo verdadero, y aguas con la palabra. Que la realidad sea real no significa que sea verdadera. ¿Cómo?
No, no, lo que vemos son reflejos, reflejos de algo que está más allá de nuestro entendimiento. Ah, claro, la mente, alguien podría decirle, ¿no? La mente es, eh, yo me imagino, yo veo a un perro y el perro podría ser una ilusión. Lo que es verdadero es lo que yo me imagino del perro. Y Platón les contestaría, no, tampoco. Lo verdadero no está ni en tu cabeza ni en la realidad. Lo verdadero está en este mundo de las ideas. Ahí existe la idea de perro, el perro perfecto. Ahí existe la idea de hombre y de mujer perfectas. Ahí existe la idea de árbol perfecto, ¿no? ¿De dónde se inspiraba esto? Bueno, pues que, por ejemplo, si yo ahorita dibujo o trato de dibujar un círculo, este círculo va a ser todo menos algo, o si tú pasas un transportador, esta cosa no va a ser nada cercano, ¿no? El asunto es que, bueno, y Platón diría, claro, el círculo, lo que tú ves aquí, es solo un reflejo de una idea perfecta de círculo. El esfuerzo de los filósofos y de toda la humanidad debería de ser irnos lo más apegados a esa idea perfecta, tratar de materializarla en este mundo, ¿no? En el mundo sensible. Pero siempre va a ser un esfuerzo en vano. O sea, es acercarnos, pero nunca tocar, ¿no? La idea está de la perfección. El mundo de las ideas es el mundo de todas las cosas perfectas y acabadas. Madre mía, ¿no? Entonces, ¿la realidad existe o no existe, Platón? Es la primera pregunta. Platón podría contestar, pues, existe, pero no es verdadera. Ah, ok. No, pues ahí medio podemos trabajar. Y de hecho, es una idea que sí permite hacer, o sea, avanzar en algunas cosas, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, yo me dedico a medir el mundo sensible, yo me dedico a estudiar el mundo sensible, y los filósofos se dedican a estudiar el mundo de las ideas, a tratar de acceder al mundo de las ideas, ¿no? Eh, Ahí, eso fue una de las primeras divisiones de las áreas del conocimiento, ¿no? Esa idea, en semiótica, tampoco nos interesa. Es un buen antecedente, es un antecedente que sienta muchas bases, pero tampoco nos sirve mucho. Lo que tendríamos es que el individuo observa la realidad y observa algo que en realidad es reflejo de otra cosa, ¿cierto? Y esa otra cosa existe en un mundo etéreo perfecto, en la divinidad, si lo quieren llamar así, en Dios, tal vez lo puedan llamar de esa otra manera. O sea, pero nunca vamos a tener acceso a lo verdadero. Lo sensible, pero no lo verdadero. Eh, yo no estoy muy seguro de eso, ¿no? O sea, de nuevo es una posición filosófica, ¿no? En este caso, ni la idea que yo tengo de perro, ni el perro que estoy observando, ninguna de esas dos son verdaderas. Lo verdadero está en el mundo de las ideas y ahí te quiero ver cuándo puedes ir a alcanzarlo, ¿no? No sé. ¿A alguien le resulta atractiva esta idea? ¿O, o la pasamos? ¿Tiene sentido? Muy profunda. La pregunta es sencilla, ¿no? Digo, la pregunta se hace de manera sencilla. ¿La realidad existe? Platón decidió esquivar un poco el asunto y decir, existe la realidad, pero no es verdadera. Lo verdadero es solamente está en el mundo de las ideas. Tratamos de corresponder a esos dos lugares, ¿no? La realidad con el mundo de las ideas. De ahí tal vez la idea bonita esta en donde el escultor, el escultor le da forma a la piedra para extraer de ella lo verdadero, ¿no? Podría ser, podría ser. De nuevo, esta idea es un poco difícil, por lo menos para lo que sabemos en este momento de, del área y la reflexión que ha habido alrededor, ¿no? No nos agrada mucho que digamos esta idea. Y también con esto quiero subrayar que cuando yo diga ideas, no me estoy refiriendo a la idea platónica. La idea platónica es esta idea de entidad abstracta perfecta, no me estoy refiriendo a ella. Yo voy a utilizar ideas como representación mental, ¿no? Como un
como un fenómeno psicológico, no como un fenómeno etéreo, metafísico, ¿no? No, esa no me interesa. Primera asunción que tenemos que tener en semiótica, y yo creo que también en su área de traducción, es que la realidad existe. No, pero es que, no me importa. O sea, eso lo tengo que sostener. Eh, son posiciones. Uno tiene que tener una posición, ¿no? Y empezar a escarbar en esas posiciones. O sea, de vez en cuando masticarlas, ¿no? Pero precisamente se prestan para más filosofar, ¿no? Se trabaja sobre ellas. Y una primera idea que tenemos que tener es, la realidad existe. Y eso lo declaro en este momento. Es una aserción. La realidad existe. ¿Sí? No, hombre, no, 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 no. El nihilismo es un veneno que ha afectado a nuestras generaciones y nos va a matar a todos. No, 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 no. Eh, es más fácil declararse nihilista, pero yo me declaro optimista. Y es más difícil, tal vez, pero es mi creencia de que es lo mejor. Entonces, sí, es más fácil decir que el mundo no existe y sentarte. Tal vez es difícil tratar de probar que existe el mundo, pero también creo que es lo mejor. Y eso ya es una posición no solo de cómo creo que son las cosas, sino también de cómo deberían ser las cosas. ¿Sí? Yo creo que son así porque yo creo que el mundo debería de ser de determinada manera. Y claro, puta, que una persona diga eso tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias, es una responsabilidad. Tú dices eso, estás haciendo esa aserción, va, quiero ver tus pruebas, quiero ver cómo, cómo defiendes esas ideas, ¿no? Quiero saber cómo las defiendes. Es una responsabilidad. No todos parecen estar eh, listos, tal vez, o con ganas de hacerlo. Y pues, oye, es el problema de nuestro tiempo, ¿no? Mucha gente queriendo a decir cosas, pero sin muchas ganas de defender sus posiciones. Por lo menos yo espero de ustedes mucho más que eso, ¿no? En este caso, la idea es, existe la realidad. Esa va a ser la aserción con la que vamos a trabajar. Tenemos que estar listos para defenderla, ¿no? Preparados para defenderla. No va a ser una cosa de un día para otro, obviamente. Todavía a la fecha yo sigo trabajando para defender una idea de ese tipo, ¿no? Like, la tierra plana. No, no, no. O sea, es un trabajo defender las ideas, aunque sean así de fundamentales, aunque sean así de obvias. En este caso, yo voy a poner el paréntesis en, ok, la realidad existe, pero ¿cómo accedemos a ella? ¿Directamente? O sea, la siguiente sería, entonces las personas tienen acceso directo a la realidad. ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias de esa idea? La gente tiene acceso directo a la realidad. Ok, sí. Entonces, si, si yo veo algo directamente, yo no estoy, yo puedo no dudar de que estoy observando esto, de que estoy viendo esto, ¿no? Uh, pero podría haber un holograma, podría haber un espejismo, ¿no? Podría darme cuenta de esas cosas. Si tengo acceso completo a la realidad, nada se me oculta, ¿no? ¿Es cierto? ¿Nada se me oculta? No sé, hasta donde mi experiencia me ha dicho, hay cosas que salen de mi entendimiento, hay cosas que yo no puedo acceder a ellas directamente. Puta, o sea, yo creo que uno de los descubrimientos tal vez más obvios, que se esperaba más obvios, por ejemplo,
fue el de aquellas cosas que no podemos observar pero que existen, ¿no? El magnetismo, por mencionar una propiedad física. No lo podemos observar, pero existe. Observamos consecuencias, pero no directamente el magnetismo. Ahorita la gran revolución científica que tenemos son los dichosos gravitones. ¿Cómo funciona la gravedad? Vemos que funciona, pero no vemos la gravedad. Vemos una consecuencia de ella. Y podría uno decir, durante mucho tiempo no se sabía qué enfermaba a la gente, ¿no? Tuvo que pasar un tiempo y como que salirse un poco de la caja para decir, ¿sabes? Tal vez hay algo que yo no puedo ver que está haciendo que la gente se enferme. Ah, la idea de microbio, ¿no? De virus empezó a surgir. Muchas cosas no las percibimos con nuestros sentidos. No tenemos acceso directo a la realidad realmente. Nuestros sentidos no son suficientes para la realidad. ¿Queda clara esa idea? Por lo que podríamos decir que tenemos acceso parcial a la realidad, ¿no? No, no la podemos observar directamente, necesitamos algunas, digamos, prótesis, ¿no? Necesitamos un microscopio, necesitamos un telescopio, necesitamos formas de medir. Ahora, el hecho ¿todo bien? Se me fue por un momento. Ya, va. Estaba diciendo que... Sí. Mm, tenemos cierto acceso parcial, ¿no? Necesitamos ciertas prótesis, pero para poder siquiera pensar en ese acceso parcial, o sea, o para utilizar estas otras herramientas, tenemos primero que dudar, ¿no? Primero se dudó, primero se dijo, ¿sabes? Yo creo que pues no puedo ver, hay cosas que no puedo ver. Entonces necesito alguna otra manera, ¿no? De acceder a eso que no puedo ver, que no puedo leer, que no puedo sentir, ¿no? Durante mucho tiempo, y esto tal vez, digo, ha impregnado nuestros mitos, se creía que la materia estaba conformada por 4 elementos, ¿verdad? Tierra, fuego, aire y agua, ¿no? Es como que clásico. Y dirías, bueno, el aire es un elemento, ¿no? Es una unidad mínima, ya no se puede dividir más. Uf, ufa, pantufla. No, hombre, no. O sea, cuando llega siglo XVIII, siglo XIX, se empieza a dudar. ¿Sabes? Yo creo que el aire no es solo un elemento, creo que hay otras cosas ahí. Y porque se dudó, porque se cuestionó que eso que podíamos observar tal vez no era lo mínimo, entonces empezó a hacer más investigación y ya, vamos a probar esto, vamos a probar esto, vamos a probar esto, hasta que en efecto se determinó que el aire no era una sola cosa,
sino es una sustancia que está compuesta de otros elementos, literalmente de otros elementos, ¿no? Dudar es lo que permitió, dudar de este acceso a la realidad fue lo que permitió desarrollar esos otros aparatos, esas prótesis, ¿no? Ahora, el problema es que para lograr que esta duda funcione, y aquí es en donde viene nuestra propiedad de humanos, era dudar y decirle a otros que dudamos. Entonces, yo puedo, y eso más de una vez les ha pasado, yo supongo, que es como que voltean a ver algún lugar, oye, hay algo ahí parado. Y le estás preguntando a alguien más, ¿no? Y la otra persona te contesta, no, 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 es solamente una sombra. No, sí, hay alguien ahí. No, 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 no es una, no, no, es una sombra, ¿no? La otra persona, bueno, pues tal vez no es una persona, tal vez yo me confundí. La capacidad de preguntarle a otra persona a partir, o sea, estás observando algo y dudas de que tus sentidos te estén permitiendo acceder a la realidad, ¿no? Entonces lo cuestionas con alguien más. Ahí asumimos que existen otros como nosotros que tienen este mismo aparato sensorial y que pueden juzgar también la realidad. Esa cualidad, eso es lo que es una de las cosas que nos ha separado de otras especies. Poder dudar de que algo existe, poder preguntarle a otros. Y digo, esto, cuestionarlo todo. Ahora el problema, y regresamos a lo primero que mencionamos, ¿no? Porque yo soy anti-posmodernista, anti-escepticismo. Se debe dudar, pero el cuestionarlo todo eternamente te deja parado, no te permite moverte a ningún lado. Tú podrías cuestionar en este momento que la Tierra es redonda, ¿no? O plana, o que Dios me libre, ¿no? Y puedes cuestionarlo toda tu vida. Va. Llega un punto en donde no puedes avanzar en tu día a día cuestionándolo todo. Tienes que partir de asunciones. Tienes que suponer que el carro va a prender. Tienes que suponer que el semáforo va a funcionar. Tienes que suponer que mañana va a volver a salir el sol, ¿no? Eh, digo, sería bastante válido levantarme y preguntarle a una persona aleatoria en la calle y preguntarle, oye, ¿ese es el sol? La persona probablemente se me va a quedar mirando así como de, ¿qué te pasa? Pero es bastante válido, ¿no? Podría cuestionarme la existencia del sol. Sí, sí, totalmente. Hay cosas que no se... Sí, uno constantemente va fundamentando sus posiciones, ¿no? Pero también lo interesante no es solo fundamentar una posición para cristalizarla, sino también para estar abiertos a cambiarla y que tal vez esa creencia que tenía no, no era la adecuada para describir esta realidad, ¿no? Una característica súper importante de este acceso parcial cuando tenemos a varios individuos es que se construye la idea de lo que vemos, no desde yo en lo individual, sino desde lo que yo comparto con otros, ¿sí? Esa característica es a lo que llamamos intersubjetividad. Varias personas comparten, ¿no? Entonces, esta idea de que es que todo es subjetivo, es que nada existe, todo es subjetivo y no existe la realidad y no existen los comentarios objetivos. No, 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 no. Existe la realidad, lo declaramos, existe la realidad y existen enunciados más adecuados que otros para describir una realidad. Pero también existe la capacidad de yo poder con otros, oye, ¿esto es así o no es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué no es así?
Regresé. Me cambié de línea. Espero que esta agarre mejor. Va. Pa-param. ¿Si me escuchan? ¿Todo bien? Va. Ok. Lo que van a encontrar en la lectura es que esta reflexión, la forma en que se responde a lo largo del tiempo y con distintos filósofos y pensadores es que dicen, ok, la realidad sí existe. Y esta idea de que hay varias, de que somos varios los que podemos llegar a construir cómo es que leemos la realidad, esa idea intermediaria la vamos a llamar signo. Entonces, sí podemos acceder a la realidad con intermediarios. Parecido a, como dirías, un médico accede al conocimiento de una enfermedad, ¿no? Ve signos y con eso sabe que la realidad está ahí, ¿no? Sabe que la enfermedad está ahí, pero la enfermedad no la ve directamente, ve signos de la enfermedad. En este caso, la idea es parecida. Nosotros vemos signos de la realidad y con eso sabemos que está ahí. Ahora, el ejercicio de abstracción que les estoy pidiendo en este momento, eso es el extremo, porque vamos a empezar, la idea es esta, vamos a empezar a ver toda la realidad, todo lo que ven en este momento, si voltean para todos lados, en este momento todo lo que ustedes pueden nombrar, pueden señalar, todo es signo. No es la realidad en sí misma, sino es el intermediario para la realidad. Sabes que algo está ahí porque eres capaz de señalarlo, de delimitarlo. Todo es signo. Chan, 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 ¿no? Evidentemente esta es la posición de la disciplina, es una posición que comparto. Eh, ya ustedes me dirán si al final del semestre les resulta útil también para describir su día a día y su ejercicio profesional, ¿no? Pero la idea es que hay un intermediario. Y les digo, no es una idea que a mí se me ocurrió de la nada, es una idea que tiene ya su historia. No exclusiva de la semiótica, sino lo que le dio lugar a la disciplina poco después, mucho después, en este caso, varios siglos, ¿no? Lo que van a encontrar en la lectura es esta referencia a este elemento, el signo como intermediario entre una realidad que sí existe, o sea, no es el mundo de las ideas, sí existe esta realidad, solo que el ser humano solo puede acceder a la realidad a través de este elemento. ¿Sí? ¿Qué es este elemento? ¿Cómo se construye? Ese es el meollo del asunto. ¿Sí? ¿Qué significa conocer algo? Si ustedes me dicen, yo conozco Ciudad de México, ¿qué significa eso? Pues haber estado, pues haber visto, estado cerca, mm, interactuado con ese lugar o cosa o persona. ¿Alguien ha leído Harry Potter? O si no Harry Potter, alguna de las novelas hits. ¿Alguna novela? Sí. ¿Alguna? Yo supongo que sí. Son estudiantes de casi de letras ustedes. No necesariamente Harry Potter, no sé. Principito. Cualquiera de las dos. Pero una que sea conocida, pues a eso me refiero. Por eso me fui contra Harry Potter, pero una que sea conocida por todos. O no me vayan a salir con el Ulises. Digo, igual y sí debería de ser como lectura obligada para varios, pero alguna novela, no sé, El Señor de los Anillos, ah, a ver, Isaac Asimov, ah, Cortázar, mm, Jodorowsky, alguna,
¿Ninguna? Eso sí me preocupa un poco, compañeros. ¿Ninguna? Escriban en el chat para ver qué han leído ustedes. A ver, voy a bajar esto tantito. Ok. ¿Han leído 100 años de soledad? Mm. Léanla, por favor, léanla. Es deliciosa esa novela. En 100 años de soledad sucede todo en un pueblo llamado Macondo, ¿no? Uno, y a eso ya esto iba, ¿no? Yo no conozco Macondo y se me podría decir, nunca la vas a conocer, ¿no? Porque no puedes ir ahí, es una invención en una novela, ¿no? Pero yo les puedo decir que conozco Madrid. Es más, no, conozco Londres. Estuve un día en Londres. Horas estuve en Londres, en lo que tenía que cambiar de un camión a otro. Y me di un paseo por las calles y allí anduve y todo, y puedo decir que conozco Londres. ¿Neta puedo decir que conozco Londres? O sea, estuve ahí. ¿Estar ahí es condición suficiente para decir que tú conoces algo? ¿Ali? No, porque creo que ni siquiera, pues, ser uno mismo quiere decir que uno se conoce. Entonces no podemos decir que por eso lo conoce. Ujú. Sí, o sea, cuando decimos que conocemos a algo, estamos diciendo que tenemos suficiente información de ese algo que nos da, que nos ayuda a delimitarlo, ¿no? Que nos ayuda a, a separarlo, a distinguirlo. Y se asume que el conocimiento sensorial, o sea, si yo, por ejemplo, diría, ¿conoces, conoces el mami? Pues lo he visto y lo he tenido en las manos, pero nunca lo he probado. ¿Tú puedes decir que conoces el mamey? Tú asumes que es suficiente con haber visto ese objeto, haber sentido, para decir que se conoce ese objeto. Uno podría, y ahí viene el rollo medio Matrix, ¿no? Uno podría conectarte así, tus lentes de realidad virtual, e incluso ponerte chips en la cabeza para confundir tus neuronas y entonces hacerte estar en un lugar. Y entonces estás en Italia, caminas por sus calles y todo, pero en eso ¿conociste Italia? No. Lo que quiero que distingan es que cuando utilizamos este verbo en particular, conocer algo, implícitamente estamos asumiendo que existe un conocimiento que nos permite decir conocer algo, como una especie de tope, ¿no? De barrita. Si llegas después de esto, ya puedes decir que conoces algo, ¿sí?
Entonces, cada objeto que veamos a nuestro alrededor parece tener esa cantidad de información que es necesaria para decir que ya conocemos algo. ¿Sí? Y tiene que ser de determinada manera. Tienes que hacer determinadas cosas, si no conoces. ¿Sí? Eso es interesante porque si no existe una forma, una sola forma de decir que tú conoces algo, la realidad entonces es irrelevante. Lo que es relevante es cuántos criterios tienes que cumplir, ¿no? No importa que hayas estado ahí, lo que importa es lo que hiciste, qué es lo que viste, qué es lo que estás, ¿no? La realidad ahí viene sobrando, Díaz. Es parte, sí, sin lugar a duda, es parte, pero no es suficiente. Sí, sí, lo que quiero poner ahorita es el paréntesis en el verbo conocer. Primero se conocen signos de algo, luego se conoce ese algo. ¿Sí? Hay un momento en donde hay un cierto conjunto de signos que creemos suficientes para ciertas cosas para decir que ya se conoce ese algo, ¿no? En este caso, ¿ustedes conocen la libertad? Y lo que ustedes van a poder, para poder responder esta pregunta, ustedes tienen que recuperar de su memoria signos. Tienen que recuperar eventos, situaciones, ¿no? Aparte del concepto mismo de la libertad. Porque una cosa es que ustedes vayan ahorita a un diccionario, busquen la palabra libertad y digan, ya conozco la libertad. No. ¿No? Es el concepto es otra cosa, ¿no? Sino ustedes probablemente van a remitirse a su propia experiencia para tratar de contestar a esa pregunta. La siguiente sería si conocen su alma. Es suya. Esto no es nada religioso, ¿eh? Tal vez espiritual, pero no religioso. Me refiero a que este concepto tan abstracto, ¿dónde está? ¿Lo puedo ver? ¿La conozco? Vámonos a algo en teoría más concreto. ¿Conocen el verde? Ahora, quiero que sean, con lo de los colores, creo que va a quedar más claro hacia dónde vamos a ir con la disciplina. Lo importante no es si conocen el verde, lo importante es si saben distinguirlo. Ese va a ser el meollo del asunto. Si yo estoy en Londres y no sé que estoy en Londres, ¿puedo decir que conocí Londres? Conocer, y aguas con esta expresión, sé que va a tener algunos matices. Conocer algo significa poder distinguirlo de otras cosas. ¿Sí? Tener suficiente información para poder distinguirlo. En el caso de los colores es un poco mucho, bueno, es bastante accesible, ¿no? Yo conozco el verde, es el hecho de que yo conozca el verde es un conocimiento que me permite, al observar distintos colores, distinguir dónde está el verde. Si yo veo distintas ciudades, pongámoslo así, si veo mapas de distintas ciudades, yo puedo decir cuál es Londres. Va por ahí el término de conocer. Ser capaz de distinguir la diferencia.
Cuando uno ya tiene, y este es el video que les puse como introducción, no sé si alguien de ustedes pudo verlo, pero cuando alguien tiene información sobre algún objeto, de algo, por ese elemento, genial, eh, uno puede llegar a esta clase de jueguitos, ¿no? Entonces yo puedo ver la fotografía de una pipa y decir, eso es una pipa, ¿no? Porque yo conozco las pipas, ¿no? Sé cuáles son los elementos que tiene que tener una pipa para ser una pipa y no ser una otra cosa. Pero lo que esta imagen nos dice es que esta no es una pipa. Ceci n'est pas un pipe. Exacto, exacto. El dibujo de una no es la cosa en sí. Pero yo como ser humano, el conocimiento que tengo de cómo son las pipas es lo que me permite decir que eso se parece a ese conocimiento que tengo de las pipas. Esto funciona no solo para las imágenes, y ese es ahí, y con esto yo los voy a dejar. Ahí está, ya regresó, ¿verdad, Simón? Este, con este dolor de cabeza los voy a dejar. Digo, van a hacer el ejercicio de la línea del tiempo, y ahorita les voy a señalar en qué, más o menos cómo va a estar el tema, pero con esto quiero dejarles el dolor de cabeza, ¿no? Y esto funciona no solo para las imágenes, sino para cada cosa que en este momento observan. Porque en este momento nosotros asumimos que, que tengo acceso directo a la realidad, porque puedo tocarla, porque puedo leerla, porque puedo verla, ¿sí? En realidad es igual que la imagen. En realidad lo que está sucediendo es que yo estoy leyendo la realidad a través de eso, que son imágenes visuales, auditivas, de gusto, de olfato, ¿sí? La única persona sería uno de los filósofos que vamos a ver, de los dos filósofos importantes que vamos a ver, los teólogos, uno de ellos diría, el único que tuvo acceso directo a la realidad fue Adán, los ojos de Adán. Lo voy a sentir. Nosotros ya estamos contaminados, ya veo cosas, yo ya estoy tomando ideas de qué es lo que está a mi alrededor, igual que esa imagen. Esto es una pipa. No, no es una pipa, es una imagen de una pipa. Esto es un celular. No, en realidad estás observando un elemento que te parece que es un celular. ¿Sí? En realidad podría estar hueco, ¿no? Y aguas con esa posición. No por, no por ello, no estoy diciendo, no estoy diciendo que no existe la realidad. Ya existe. Y eso lo declaramos. Digamos que el primer enunciado en semiótica es existe la realidad. Punto. La pregunta es cómo accedemos a ella. ¿Sí? ¿Existe el objetivo? Sí existe el objetivo. Sí existen las descripciones objetivas. ¿Cómo se construyen? Lo interesante. Porque esto se vuelve una pelea en tiempos de Facebook, ¿no? O sea, todo vale. Y no, no todo vale. Um, buena pregunta. Yo no quiero contestarla. Yo tengo una posición. Me interesaría saber si alguno de ustedes puede contestarle a su compañero, a Julio, por favor.
como el ejemplo que dijo del conocimiento sensorial, ¿no? Ajá, ¿podrías desarrollar? Pues como dijo de que pues la fruta pues la puedes agarrar, la puedes ver, pero mm, sí la tienes con las manos, pero también pues es algo que se come, entonces no la conoces más que nada por el sabor, pues no lo conoces, ¿no? Y como ahí dice, pues la pipa, pues lo ha visto, pero no lo ha usado, no sabe cómo se siente cuando lo tiene en la boca, o no sé, algo así. Ajá. El punto es este, que la pipa no existe. Existe un objeto al cual le colocamos damos propiedades de ese objeto. La pipa es un concepto que lo aplicamos hacia allá afuera. Prácticamente cualquier cosa, diría Willy Wonka, ¿no? Prácticamente puede comer cualquier cosa de aquí. Incluso nosotros, solo que eso sería canibalismo y está penado en algunas sociedades, ¿no? O sea, prácticamente cualquier cosa que vemos a nuestro alrededor es potencialmente, prácticamente cualquier cosa que vemos a nuestro alrededor es potencialmente una pipa, ¿no? Le podemos dar ese uso. Entonces el asunto es eso, ¿existe ese elemento allá afuera? ¿O existe la realidad, existen los objetos, aquí los estoy tocando, pero yo bajo un esquema, yo materializo un esquema que yo tengo. Y entonces digo, esto es una pipa, ¿no? Y en la práctica también. No te entiendo. Es que sí, el uso que le des a los objetos es parte de su significado, pero en realidad lo que es parte del significado no es propiamente el uso, son las expectativas que tenemos sobre el objeto, ¿sí? Entonces, si yo digo que esto es una pluma, hay expectativas sobre este objeto. Hay expectativas, pero también o sea, hay expectativas y hay criterios que tiene que cumplir, ¿no? Para que sea una pluma. Porque en realidad yo podría destaparlo y en realidad es una pequeña pistolita o es un corrector o es un apuntador, ¿no? Hay varias expectativas que se colocan al momento de yo enunciar esto es una pluma. Entonces, si una persona que ha usado pipas, en realidad lo que tiene es información que tiene un esquema de cómo deberían de ser las pipas para su función, ¿no? Entonces, si yo agarro un martillo y empiezo a martillar y le digo a alguien más, oye, esto es un martillo, esto es una pipa, y la otra persona tiene un esquema que socialmente hemos llegado a un acuerdo, ¿no? De las pipas sirven para fumar. Esa es la principal función. Si tú descartas esa función, tendrás todo lo demás, pero eso no es una pipa, ¿no? Eso no es una pipa, es la imagen de una pipa, porque esa cosa no sirve para fumar, ¿no? Entonces, si yo agarro el martillo y alguien me dice eso, yo le voy a decir, no, sí, sí, pues no puedes fumar, pero es de madera, ¿no? Y tiene esta posición curva y todo, ¿no? No, las pipas son para fumar. Tienen que cumplir esa función principalmente. Si no, no, no lo es. Creo que no es tanto que la persona haya usado una pipa o incluso haya visto una pipa, sino que la persona sepa qué esperar de una pipa, aunque nunca la haya usado en su vida. De hecho, yo nunca he usado una pipa, ¿no? Pero he visto que la gente las usa, cómo las usa. Y ni siquiera he visto, por ejemplo, podría decir, ni siquiera he visto a una persona frente a mí usando una pipa, tal vez solamente he visto imágenes de ello. Y eso es suficiente para construir un esquema de qué esperar de ese objeto. ¿Sí me explico? Ustedes díganme, ¿eh?
necesario como ahondar. Vamos a regresar a ese término del esquema, ¿sí? Que es a lo que vamos a llamar también el significado. Ya, porque ahora vamos a, en semiótica, no vamos a utilizar de manera así la palabra significado. O sea, el significado ahora va a tener esta noción de, es un grupo de expectativas que tenemos de cómo debería de funcionar la realidad. Yo sé el significado de verde, ¿sí? Yo sé el significado de pluma, de pipa, de la libertad. No va, el significado ahí no lo vamos a utilizar de, es lo que viene en el diccionario. No, es una forma, sí, pero no en la disciplina, no en esta disciplina. Lo que ustedes van a tener que hacer para mañana, de hecho, tienen que leer la lectura de hoy a mañana, me van a hacer un recorrido, una línea del tiempo de Platón a Guillermo de Ockham. La idea es que lo que hace Bouchot es que va explicando de cada uno de estos autores cuál es la noción de signo y cómo funciona el signo con la realidad y con quien ve la realidad. Entonces, tienen que explicarme en la línea del tiempo cuáles son los términos, porque varían los términos, pero la mayoría, si no es que todos, tienen esa combinación. El signo, ese elemento intermediario, la realidad, y quién observa la realidad por medio del signo. Esa es la posición que vamos a tener en semiótica. Existe la realidad y hay un intermediario que llamamos signo, de quien lee. ¿Queda claro? Es lo que quiero que busquen en esa lectura, de cada uno de esos autores. Digo, la lectura se los proporciona, ¿eh? O sea, directamente les dice, para este autor, signo es tal cosa, ¿no? ¿Todo bien? Va. Y nomás una cosa que tenemos que tener en cuenta, también tengan muy cuidado con cómo usan esos verbos. Esto es una pipa. En realidad, la imagen significa una pipa, ¿no? Yo conozco una pipa. Yo sé qué es una pipa. Y yo sé qué significa una pipa. Esa última yo diría que es la que más se asocia a la disciplina, pero en el lado esotérico casi. O si es que el verde significa naturaleza y significa vida y todo eso, ¿no? Es como, sí, pero no. Va por ahí, pero todavía no. Angélica, Profe, el de yo sé que es una pipa es como, se refiere a que sabe, la ha visto, no, nomás la ha visto, o algo así como que sabe para qué se usa, pero, o como, o qué se refiere esa, o es lo mismo que yo conozco una pipa. es lo que quiero que distingan. Saber qué esperar de ella. Exacto. Y O como saber qué que esperar de... sabe que sale humo de ahí, ¿no? O algo así, pero pues nomás eso, ¿no? Podrían ser más elementos. O sea, ¿cuándo? Y esa es otra pregunta, es ¿cuándo es suficiente para saber que yo sé que eso es una pipa? Porque aquí lo importante es quién lo determina. Uf, eso es, esa es la pregunta. Digo, la pregunta política que le corresponde a la semiótica es señalar eso, señalar quién está determinando eso. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero las consecuencias políticas son fuertes. ¿Quién determina qué es la democracia? ¿Quién determina qué es la libertad? Y aquí el asunto es que a cuenta corriente, los mortales allá afuera, ustedes ya están más allá del bien y el mal, compañeros, entraron en esta materia
y van a ser iniciados en esta área, pero a cuentacorriente utilizamos estos verbos como si fueran intercambiables y no lo son. Y precisamente lo que menciona Ali, la idea de distinguir estas diferencias es que brote esto de, a ver, yo sé que es una pipa, o sea, yo tengo algunas características que me permiten distinguir las pipas, ¿no? Y creo que socialmente eso me permite decir que yo conozco una pipa. Hasta ahorita no he tenido problemas. Pero si yo voy con, por ejemplo, si podemos cambiarlo por violines, ¿no? Yo sé que es un violín, yo conozco un violín. O sea, si yo voy con un laudero, el laudero me va a poner, ¿no? ¿Cómo que conoces? Tú no sabes de violines, ¿no? El laudero sabe de violines. Ahí necesitamos poner ese acento en lo que su compañero puso ahí, Ali. ¿Quién determina que yo sé que es un violín? Que yo conozco un violín. ¿Sí? Les digo, esto es, cuidado con esos verbos. Vamos a ir poco a poco. Ahorita esta clase fue para empezar a problematizar y para más o menos ir viendo para dónde, para dónde va esto, ¿no? Por lo pronto, lean a Mauricio, vean este recorrido en el tipo que hace, qué es signo para cada uno de estos autores, y lo que quiero es que puedan contestar, si pueden, en medio de lo que menciona Mauricio Bichot, si pueden contestar a la pregunta para cada uno de ellos, oye Platón, ¿existe la realidad o no? Y tratar de contestarlo a partir de lo que viene en la lectura. Oye, San Agustín, ¿existe o no la realidad? ¿No? Y así para cada uno de ellos. ¿Va? ¿Alguna duda? No sé si hay una herramienta que yo les recomiendo ahí en la plataforma para hacer la línea del tiempo y a partir de ella me estarían compartiendo el enlace. Tienen que buscar las fechas, por cierto, de cada uno de los autores. Con un Wikipediazo se soluciona eso. Si hay alguna duda, les duele la cabeza, empiezan a hiperventilar. Tranquilos, es normal. Es normal. Es normal. No se arregla, solamente les digo. Y la idea es afinar ese, ¿no? Nope. Para la siguiente clase, para el siguiente jueves, digo, vamos a seguir avanzando más. El siguiente, para este viernes lo de la línea del tiempo, y jueves vamos a discutir ya de lleno. Me gustaría empezar la sesión con sus comentarios. La siguiente sesión a mí me gustaría que ustedes me dijeran, dejen que se asienten estas ideas y si sale alguna duda, por más que digan ingenua que ustedes crean o que digan, no, sabe, profe, yo creo que no, sí se utiliza de esta manera, usted cree, yo creo que no va por ahí, díganmela. Es parte de eso, es parte de cuestionarnos cómo está funcionando esto, ¿va? Entonces, claro, esto no es directamente para evaluarlo, saber qué tal está, ¿no? Naturalmente deberían de empezar a salir estas dudas. Y les digo, duele, pero es normal. Normal. Dense tiempo y chance, ¿no? Va. Pues si no hay una duda ni nada, yo creo que la dejamos acá y nos vemos jueves. De todas maneras, aquí estoy en el por cualquier cosa, ¿va? Bye, profe, gracias, buen día. Buen día.